perspectiva de marcha patriótica y de unión patriótica. Vi con mucho interés y con esperanza este proceso de diálogo y este proceso de búsqueda de una solución política. No ha sido fácil llegar a un proceso de diálogo y de búsqueda de una solución política por una vía pacífica, si se quiere. No ha sido fácil, y lo podemos decir con autoridad desde la experiencia de la Unión Patriótica, que justamente surgió como un movimiento por la paz en el marco de un anterior proceso de diálogo y de una búsqueda de solución política. La búsqueda de una solución política para una modalidad, una forma de guerra civil que ha vivido nuestro país en los últimos 60, casi 70 años. No ha sido, digamos, un fenómeno simplemente recurrente. Yo no comparto la opinión de Lucho cuando dice que, digamos, las insurgencias solo han pensado en el triunfo por la vía militar, solo han pensado en la opción de que en un momento determinado podrían tomar el poder por la vía de las armas. Desde hace muchos años, por lo menos, para decirlo claramente, desde la década de los años 80, seguramente algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, el tema de la solución política surgió como propuesta de los movimientos guerrilleros y concretamente de las FARC. Y en vías de eso se inició uno de los más significativos, que fue el que, con el triunfo a la presidencia del entonces presidente Belisario Betancourt, dio curso a lo que se ha denominado la negociación de la Uribe en el año de 1984. Indudablemente, digamos que no ha habido fortuna desde el punto de vista de que esto haya conducido a una solución política, pero estoy convencido de que prácticamente a partir de esa década del siglo anterior se inició en Colombia una fase histórica de búsqueda de una transición de esa forma de la guerra civil hacia una sociedad en donde sea posible una convivencia en condiciones democráticas, donde los ciudadanos y ciudadanas de Colombia seamos considerados realmente iguales ante la norma, ante la ley, ante el ejercicio de la política y desde luego también en las condiciones económicas y sociales. La experiencia de aquel primer ensayo de paz fue muy dramática. El genocidio hacia la Unión Patriótica, hacia el Partido Comunista, la satanización de la búsqueda de la paz y la agudización consecuente, consiguiente además, de la confrontación interna y de las distintas formas de deterioro de esa confrontación, naturalmente lo estamos viviendo y lo estamos pagando de alguna manera en ese retraso histórico para poder encauzar este proceso hacia una búsqueda de solución política. Yo quisiera, por lo tanto, señalar algunas características de este proceso de paz que me parece deben ser tomadas en cuenta para una observación juiciosa, entre otras seguramente, pero una que puede ayudar seguramente a entender. Yo creo que este proceso de paz en la segunda década del siglo XXI naturalmente acontece en un contexto mundial diferente de lo que ocurría a mediados de los años 80 del siglo anterior. Nos hemos adentrado en una crisis capitalista mundial muy fuerte.
y en un desgaste muy acelerado de los modelos económicos y sociales, particularmente neoliberales, llamados neoliberales, basados en la lógica mercantilista, en la visión de que el mercado todo lo rige, todo lo gobierna, inclusive la paz, y que en consecuencia algo de eso tiene incidencia en esta circunstancia actual, de que la propia burguesía dominante, las clases dominantes se ven ante la necesidad de tener que mirar el tema de la solución política después de que en las décadas anteriores, y particularmente en los dos gobiernos anteriores a Santos, la política esencial llamada de seguridad democrática fue una intención profunda de liquidar el conflicto por una vía expedita militar con el apoyo transnacional del Comando Sur de los Estados Unidos como elemento central del batallar del ejército colombiano. Incluso porque ya lo denuncian los propios publicistas norteamericanos, que son muy acuciosos y son muy inteligentes, y ahora en el mes de diciembre pusieron en discusión sobre la mesa el papel de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en la asistencia en materia de inteligencia militar en los ataques que dieron como resultado la muerte de Raúl Reyes, de Momo Hoy, de Alfonso Cano, que se nos había dicho que era obra de la policía, obra del general Naranjo. No, fue obra en gran medida de la intervención de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, que tiene un programa que continúa además, y que continúa gravemente con estos fenómenos tipo Andrómeda, que yo llamo la atención, dejo allí por ahora, pero que en materia de espionaje y de monitoreo al aire de ciudadanos y ciudadanas, de opositores políticos, de sectores de la izquierda, e incluso de los propios negociadores del gobierno, por lo menos de algunos de ellos, nos pone a pensar muy seriamente qué es lo que se está manejando y qué clase de guerra se quiere continuar más allá de la base. Entonces, ¿qué características? No hay una derrota insurgente, la guerrilla no está derrotada, hay desde luego una asimetría profunda en este conflicto, pero indudablemente la guerrilla no ha sido derrotada. Por lo tanto, se trata de un diálogo y de una negociación entre combatientes que tienen que encontrar unos puntos de acuerdo. Por otro lado, no se observa una disposición en el Estado ni en la política de negociación del Estado de realizar, digamos, importantes reformas sociales o políticas. Ha sido muy curioso y es un contraste en el marco de la agenda que está en La Habana en este momento, que es una agenda muy importante por su contenido, entre las iniciativas que provienen de la insurgencia y que trabajamos en los 3 y 4 foros que en la práctica se han realizado, que se realizaron en el año antepasado y el año pasado, sobre por lo menos 3 de los puntos principales de esa agenda, en torno a la necesidad de producir reformas, producir cambios que creen condiciones distintas de derechos, de garantías para la población, fundamentalmente los sectores populares, no solamente agrarios, sino también, digamos, que tienen que ver con las libertades ciudadanas, con las libertades públicas. Y por otro lado, me parece que es muy importante entender, digamos, que esa ausencia de iniciativa de reforma por parte del Estado, de alguna manera plantea un reto a la sociedad civil, a la población en su conjunto, para interrogarse sobre el carácter de esta guerra, de esta modalidad de guerra civil, que no ha sido resuelta, está en proceso de discutirse, pero que tiene ataques muy fuertes todavía y sectores muy fuertes de oposición en el seno del propio establecimiento.
incluso me atrevo a insistir en ello, pensando en Andrómeda, opositores por dentro del propio aparato del gobierno y del propio aparato del Estado. Muy peligrosos. Tercer elemento que quiero plantear: hay una doble encrucijada, por lo tanto, del sistema político y social colombiano y del régimen político colombiano. Porque por una parte tiene el tema de una crisis del modelo económico y social, referente concreto, paro nacional agrario popular del año pasado, tan importante, tan significativo. Número dos, crisis del autoritarismo del Estado. Tema procurador, tema movilizaciones en Bogotá, apoyo al alcalde agredido desde el punto de vista de una medida arbitraria, que indudablemente todo eso está sobre la mesa, está en desarrollo. Somos protagonistas de alguna manera de esta confrontación que tiene que ver con el autoritarismo profundo del Estado y con las limitaciones cada vez mayores que a las libertades, a las garantías, a los derechos se les han venido interponiendo, incluidos los derechos sociales. Quiero entonces avanzar hacia una conclusión señalando que ha hecho crisis en este marco la política de guerra del Estado como política pública permanente, como política que ha pretendido a la legitimidad para ejercerse, para decir: aquí hay unos colombianos que son delincuentes, guerrilla narcotraficante, izquierda terrorista, etcétera, etcétera, que son lo que dice el ministro de Defensa, el doctor Pinzón, digamos, las ratas, ¿cierto? Y acá estamos los buenos, que somos del establecimiento, somos del sistema, etc. Esa visión sobre el país, desde luego, esa dualidad que tiende a justificar la idea del enemigo interior y de la limpieza social, es absolutamente inaceptable en el marco de una visión de búsqueda de la paz y de la solución por la vía política. Y por lo tanto, diría yo que el tema esencial de la agenda, si se mira esa agenda en sus 6 puntos, de una manera profunda, se refiere fundamentalmente a 2 cosas que son centrales. Algo de eso planteó Luis: el tema de la democratización de la democracia, es decir, de crear y construir una democracia real que garantice igualdad, que garantice derechos, que garantice reconocimiento, que integre. Los guerrilleros son también ciudadanos y ciudadanas colombianos que tienen derechos igual que todos nosotros, que no pueden ser tratados como lo dice el procurador o como lo dicen algunos altos mandos del ministro de Defensa. Y por otro lado, que se requieren en el país, además de la democratización de la democracia, reformas sociales profundas. No hay que temerle a las reformas, hay que avanzar hacia los cambios. Si algún mérito tiene el alcalde de la ciudad, es haber asumido la necesidad de reformar y de recuperar lo privatizado en materia del tema de la basura. Un primer comienzo, tímido si se quiere, incipiente, pero esencial. El modelo de privatización de lo público no es eterno y ha hecho crisis, por lo tanto hay que repensar el papel de lo público y el papel de la sociedad en el manejo de esto. Y esas ideas de democratización y de reformas presiden la esencia y la traducción de lo que hemos llamado la idea de un nuevo pacto social en el país. Ese pacto social requiere democratización y requiere reformas. Y esa democratización y esa reforma requiere que todo el pueblo colombiano intervenga en ello, participe en eso. Eso no se puede resolver en La Habana. Eso no se puede resolver en el Parlamento tal como está, así. Tiene que haber algo más allá y eso es posible. La idea de una Asamblea Nacional Constituyente no es un delito pensarla como una necesidad y como un espacio.
para que la construcción de esa sociedad democratizada hacia el futuro, que pueda garantizar la estabilidad de la paz y del bienestar, ya como una forma de convivencia real, con garantías, con igualdad, es indudablemente algo que es factible y que indudablemente se instala en la perspectiva de para qué una solución política, para qué un diálogo por la paz, para qué una agenda como la que actualmente se discute en La Habana. A todos nos concierne y para nosotros tiene un sentido profundamente transformador y creador de una sociedad nueva. Gracias.